hasta que los chicos nos permitan. Ahí vienen los chicos y hasta ahí llegamos a la reunión. No, no, chicas, tengo el tiempo, gracias a Dios. Primero, bueno, agradecer por esta invitación preciosa. Ir hasta la linda Argentina por Zoom es un privilegio. Mariana me invitó el año pasado, a principios de año. Bueno, conozco a Mariana de una conferencia que tuvimos en el canal de YouTube de Meditaciones al Corazón. Bueno, mi nombre es Mariela Balcázar. Estoy casada con Víctor Cárdenas Bascur. Mi esposo es chileno, yo soy boliviana. Y tengo dos hermosos argentinos, uno de 10 y otro de 14 años. Y estuvimos sirviendo al Señor como misioneros con la organización Palabra de Vida y Fundación de Iglesias en Argentina, casados 13 años, pero mi esposo estuvo como 22 años sirviendo al Señor en Argentina. Hace 4 que el Señor nos trajo hasta Chile para seguir con el Ministerio de Palabra de acá. Nos gusta muchísimo y nuestro fuerte es la enseñanza y la capacitación o formación de líderes juveniles en nuestra área, que estamos con todo lo que es clubes bíblicos, pero el Señor ha hecho un giro en nuestras vidas en este último año y estamos dando pasos de fe nuevamente, buscando al Señor. Estamos en una transición ministerial para preguntándole al Señor si Él quiere que volvamos a Argentina al ministerio que estábamos haciendo antes, o directamente mi esposo con el tema del pastorado acá en Chile. Ambas cosas son hermosas, pero son completamente distintas y va a implicar un cambio para mi familia. Así que si pueden orar por nosotros, me preocupa mucho mis hijos. Mover a un muchacho ya de 14 años no es lo mismo que mover uno de 9. Entonces estamos ahí orando, clamando al Señor. Tenemos hasta terminado este mes para tomar una decisión definitiva, porque si es volver a Argentina tengo que vender todo, no puedo más que cruzar 4 maletas. Y si es quedarnos acá, tenemos que ver escuela, alquiler cerca de nuestra iglesia donde nos congregamos en La Farfana. De ya saludo de las mujeres de la iglesia, el equipo está orando por este tiempo con ustedes y es un placer poder estudiar la vida de una mujer preciosa como es María de Betania, y quiero no perder ningún minuto más y entrar directo al tema. Bueno, ustedes con las canciones y esta hermosa dirección ya me hicieron el tema, hermanas, así que yo nada más digo amén y me voy, porque realmente cómo el Espíritu Santo va guiando ha sido maravilloso. Cada canción, Mariana, al especial, cada himno es de lo que voy a hablar. Y ya sé que a Marianita le pasé el PDF, escaneé el apunte para que pudieran ustedes tenerle y poder después poder profundizar este estudio. Amo muchísimo enseñar, me gusta mucho el discipulado, el 1 a 1, y el Señor me regaló este tema hace un mes, como 3 semanas atrás. Es uno de 3 estudios que hice sobre la vida de María de Betania. Oré por ustedes sin saber quiénes eran, excepto a Mariana, y veo acá que hay gente de La Pampa, gente de Neuquén, de Córdoba, y bueno, una uruguaya en el grupo, y una boliviana, así que está muy mix hoy. Pero quiero hablar de esta mujer de convicciones, y me encantó que Cecilia dio el concepto correcto en cuanto a convicciones. No entendemos qué es. Las convicciones es eso que nos va a estar firme, nos va a dar firmeza a nuestro corazón en un mundo inestable en el que vivimos. Bueno, desde que llegué a Chile, perdón, estoy nerviosa, así que ya me hizo mucho calor y mi menopausia me hace dar bochornos, así que ya, ahí va a pasar, va a pasar. Vivo en Chile y desde que llegué acá, nunca en la vida había sentido que la tierra temblara tanto. Es impresionante y como extranjero uno se asusta mucho, pero el chino que vive acá dice tranqui, tranqui, va a pasar, y evidentemente pasa, y ahí yo estoy en el marco de la puerta esperando que se derrumbe todo, pero no se derrumba. Pero ese miedo que uno siente acá cuando la tierra se mueve es la idea de cuando no tenemos convicciones bíblicas. Las convicciones nos van a afirmar en un mundo de constante movimiento. Ahora, ¿qué es una convicción bíblica? Voy a pasar así bien rapidito porque es mi introducción al tema nada más. Cuando hablamos de convicciones bíblicas, es una persona que no duda. ¿Se acuerdan del versículo de Santiago 1:6? Cuando dice que no debemos de dudar porque somos como esa onda del mar que va y viene. Bueno, una persona que duda es una persona que no tiene una convicción. Ahora, una persona así
no puede esperar nada de parte del Señor, porque Dios no puede usar a una persona que no tiene convicciones. Miren, cuando estamos ahí leyendo en Santiago, así rapidito lo voy a leer, Santiago 1, el 6 y el 7, acá, dice así. Pero pida con fe no dudando, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, o sea, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. El tema de las convicciones en la vida es importante, porque queremos ser usadas por Dios. Pero cuando dudamos, cuando no tenemos convicciones, el Señor nos puede usar. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Qué significado de convicción? El antónimo sería duda e inseguridad. Y bien Cecilia lo dijo con esa definición tan concisa del diccionario, que la convicción es ese conocimiento de la verdad sobre algo o sobre alguien. Se dice alguien que se cree dueño de la verdad, que se siente dueño de la verdad. Y no importa que otro cree algo distinto, no por eso esta persona cambia. Entonces, cuando hablamos de convicciones, hermana, el ejemplo más claro que tenemos en la palabra del Señor está en Hebreos, en ese hermoso cuadro de los héroes de la fe, cuando dice que por fe es esa convicción, esa seguridad, esa certeza de lo que yo no veo y espero. Ahí es la palabra convicción, ahí aparece. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo 11, se van a dar cuenta de que estas personas vivieron y murieron por sus convicciones. ¿Qué son convicciones entonces? Es la forma en la que yo me comporto, hermanas. Cada una de nosotras se refleja en su forma, en cómo habla, en cómo hace, en lo que dice, en sus decisiones. En nuestra vida diaria se reflejan nuestras convicciones. El tema importante acá es si sus convicciones y las mías están acá, basadas en la palabra del Señor como mi máxima autoridad. Ella es mi filtro. Yo no sé si alguna hermana visita o alguna amiga, pero cada una de nosotras que estamos acá tenemos que entender que nos tenemos que mover en esta vida mientras el Señor nos tenga de este lado del cielo, basados en la palabra del Señor como mi fuente de autoridad. Acá está la verdad. Esto es mi filtro. Todo lo que pasa, yo lo someto por la palabra del Señor y ella es mi guía. Cuando tengo convicciones bíblicas, soy una mujer que agarra la palabra del Señor y la vive. Entonces, en lo cotidiano, en mi día a día, yo muestro mis convicciones. ¿Se entiende, hermana? Usted está mostrando sus convicciones, sean bíblicas y si no son bíblicas, son mundanas. Entonces, la forma en la que yo vivo es en base a mis convicciones. Por eso es este tema. El título era Convicciones en la adversidad. María de Betania es una mujer que se la va a mencionar 3 veces en la palabra del Señor. Una, la primera vez que se la menciona es en Lucas. ¿Se acuerdan ese hermoso y conocido pasaje cuando se la ve con su hermana Marta? Que están recibiendo al Señor Jesús en su casa y María se postra a los pies del Señor. Esa es la primera vez que se la menciona. La segunda vez es donde vamos a estudiar ahora. La vamos a ver en el momento más triste de su vida, en la adversidad. Y también María nos va a enseñar cómo son sus convicciones en ese momento duro. Y la última vez que se la menciona en la palabra del Señor, la deja registrada cuando ella unge los pies del Señor antes de que el Señor Jesucristo sea crucificado. Esa es María de Betania. Y hoy vamos a estudiar a María de Betania en Juan capítulo 11. Casi no nos vamos a mover de este capítulo. Este pasaje solamente se encuentra en este evangelio. Es la única vez que se la menciona. Y el evangelio de Juan, hermanas, tiene una particularidad hermosa. Si bien los 4 evangelios van a mostrar la vida del Señor Jesús con lentes distintos. No sé, todas las que están con lentes. Por ejemplo, estos son mis lentes de las 4 décadas, porque sin esto no puedo leer. ¿Se han dado cuenta que sin esto no? Bueno, entonces yo me los saco y me los pongo porque si estoy con esto no las veo bien ahorita porque estoy por Zoom. Pero estos lentes me permiten ver de forma más clara. Los evangelios tienen como el ejemplo de 4 lentes distintos. Por ejemplo, Mateo va a enfocarse en la vida del Señor Jesús apuntando a que Él es el rey de los judíos. Pero Marco va a hablar de la vida del Señor Jesús, pero desde el punto de tratándolo como siervo, el siervo sufriente. Lucas va a mirar y mostrar la historia del Señor Jesús como hombre, como el Hijo del Hombre.
Pero Juan, todo el enfoque del libro de Juan es mostrar a Jesús como Dios. Por eso es que en este hermoso libro, que se dice que es uno de los libros más profundos de las Escrituras, eso dicen los expertos y los eruditos, es la revelación más completa de Cristo, es porque dice cosas que en otro evangelio no están. Por ejemplo, los yo soy de Cristo. Juan va a registrar 8 milagros de Cristo para probar que Él es Dios. 6 de esos milagros solo se encuentran en el libro de Juan. Y María, este episodio que vamos a estudiar es uno de esos 6 milagros únicos que demuestran que Jesús era Dios porque era el único que podía resucitar de los muertos. El texto clave del libro de Juan es el 20:31, cuando dice, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermana, cuando usted lea Juan, se va a dar cuenta que el enfoque es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Y ahí queda registrada esta historia. Vamos a leer un pasaje conocido. Creo que todas por ahí hemos escuchado acerca de Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Dice la palabra del Señor así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que te ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Vamos a adelantar un poquito. Ustedes después pueden leer todo el pasaje completo si así gustan. Y vamos a saltar al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hasta acá. Las hermanas habían mandado a decir, porque la aldea de Betania estaba muy cerca de Jerusalén, estaba muy cerquita, pero ellas mandaron, en esa época no podían mandar otro mensaje, sino mandaban los mensajeros para decirle, el Señor está enfermo, y ellas esperaban que Jesús viniera a estar con ellas. Pero el Señor esperó, y dice acá que pasaron 4 días, de que Lázaro, dice 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como 3 kilómetros es eso. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viniere y que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Acá quiero hacer una aclaración, hermanas, antes de seguir la lectura. Ya estaba en el último año del ministerio público del Señor Jesús. Fueron 3 años de ministerio público. El primer año de iniciación, el segundo año es de su popularidad, cuando él hacía milagros, y este tercer año ya es el año de persecución. Los fariseos están buscando para matarle. Se cree que este milagro se dio como 6 meses antes de la crucifixión del Señor. En realidad, este milagro fue lo que detonó que los fariseos dijeran, tenemos que matarle. Esto fue la sentencia como de muerte. Y el Señor lo sabía, pero aún así él fue a resucitar a Lázaro. Y acá encontramos a María en el versículo 28. La adversidad. Hermanas, la adversidad es ese viento contrario poco favorable, decía un concepto. Es ese sentimiento interno de aflicción, de tristeza, que drena las fuerzas. Tus pensamientos se nublan, se roba la paz y te preguntas, ¿podré salir de esto? Yo no las conozco. Hay 21 casillitas representadas. Sé que hay algunas que están de a 2, de a 3. Ustedes representan familias, vidas. Y yo no sé si estás entrando a un desierto
en medio del desierto de la prueba o saliendo de una. Pero cuando hablamos de adversidad, aunque los canales por donde llega pueden ser diversos, una enfermedad, puede ser la muerte, un problema económico, un duelo, una pérdida, tantos canales, pero el origen es uno solo. Isaías 45, 6, 7 dice así: Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Cuando entendí este pasaje de la palabra del Señor, me perturbé. Una cosa es que el Señor permita el sufrimiento, pero otra es que Él lo genere. Hermanas amadas, de este lado del cielo, el sufrimiento para el cristiano es parte de la vida, como para todo el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído por el pecado. Vamos a sufrir por nuestras consecuencias de nuestro propio pecado, pero también por pecado de otros hacia nosotras y por el simple hecho de vivir en este mundo caído. Entonces el sufrimiento es parte. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que de este mundo vamos a recibir aflicción? Pero Él nos da esperanza porque no lo vamos a enfrentar solas y no va a haber algo que no podamos soportar. Eso es lo que Él ha dicho. Y ¿se acuerdan? Una mujer de convicción es una mujer que cree en la palabra del Señor. Y si Él lo dijo, es porque es verdad. Entonces, yo tengo que entender que el sufrimiento en la vida del cristiano tiene un propósito. No viene porque sí. Y cuando entendemos eso, podemos ir a este Señor y entender lo que María va a estar viviendo ahora. Ahora volvamos al versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Se había convocado mucha gente para acompañar a María y Marta en este duelo. Muchas de las personas que estaban ahí eran personas que no creían en el Señor, eran enemigos del Señor algunos, eran parte de los fariseos, porque más abajo cuando vamos leyendo, el Señor sabe que había incredulidad en esos corazones. Entonces, él se queda en el lugar donde estaba cerca la tumba de Lázaro y corre Marta a buscar a su hermana y en secreto, o sea, despacio para que todos no se enteren. Pero ¿qué pasó? Dice: el Señor está acá y te llama. Una de las lecciones que nos deja esta porción de las Escrituras es que en la adversidad en la que usted y yo estemos, el Señor siempre va a estar, porque Él ha dicho que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Él está, hermana. Yo no sé qué adversidad está sufriendo Mirta, Ruth, o si pasaron, Otilia, Mimi, que está acá, Alicia. Yo no sé, pero créame, hermana, que en cualquier adversidad el Señor está ahí, porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. Entonces, el maestro está acá y te llama. Es interesante que se usa la palabra maestro, ¿no? En aquella época la mujer no estaba autorizada para aprender o ser discípula, pero el Señor Jesucristo vino para dignificar a la mujer y cambiar toda esa estructura. Y vemos a una Marta y una María que le dicen maestro, ¿no? Rabí. Lo importante era que Jesús la estaba llamando en ese momento tremendo. Hermanas, qué triste es cuando en nuestra angustia y en nuestro dolor nos olvidamos de que el Señor está ahí. Y en nuestras lágrimas nos nubla, el dolor nos nubla y no nos acordamos de que Él ha prometido estar. Y lo primero que tenemos que aprender es que la presencia del Señor está con nosotras en la adversidad. El Maestro está acá y te llama. A veces no, en nuestro dolor no lo vemos, pero eso no significa que Él no esté trabajando en nuestras vidas. Tengo la seguridad de su presencia. Y acá va dos de las canciones que cantamos hace un momento, ¿no? Saber que está el Señor conmigo, su presencia conmigo, es saber que viene su paz también. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. En Juan 14, 26 y 27, no como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. ¿Cuántas veces nos turbamos, no? Y tenemos miedo. Y tenemos la paz del Señor como recurso. No solo su presencia, sino también su paz. Pero no solamente eso, sino también su amor. En Romanos 8, 35 y 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando dice todas estas cosas, está incluyendo tu aflicción y la mía, hermana. Tu dolor, tu pérdida, tu duelo, tu enfermedad.
Entonces, yo tengo la presencia del Señor, tengo su paz y tengo su amor. Esos son mis recursos. Yo me tengo que aferrar a esas cosas. María de Betania sabía, y miremos el versículo 28, 29. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Se levantó. La segunda lección que vamos a ver ahí, que está en el apunte escrito, es que ella hizo un cambio. Hermana querida, cuando usted esté pasando una aflicción o si la está pasando ahora, acuérdese que el Señor está a su lado. Y si el Señor está a su lado, entonces tiene que haber un cambio de actitud, como el de María. ¿Saben? Ahí la palabra que usa para, dice, se levantó deprisa, es despertar, como de una enfermedad, como si estuviera muerta. Es la figura de estar en oscuridad. ¿Saben qué le pasaba a María? Estaba con tanto dolor que esta mujer estaba muerta en vida. Era un zombie, ella estaba tendida en su dolor, en esa partida, en esa pérdida que estaba viviendo, vulnerable, pero cuando supo que el maestro estaba ahí, hubo un cambio. Dice, esa palabra es como resucitar, volvió a la vida. ¿Saben qué pasó? Tuvo esperanza, hermanas. En nuestras batallas diarias tenemos que recordar que el maestro está ahí. Entonces puedo empezar a ver esperanza en ese día oscuro, como María. María sale deprisa, ese es el cambio de actitud. Es la idea de levantarnos y mirar con esperanza. ¿Se acuerdan del Salmos 23 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque tú, ¿qué dice? A ver sus boquitas, quiero verlas si se saben el versículo. Porque tú estarás conmigo. Gracias, Alicia, ahí está atenta. Porque tú estarás conmigo. Hermana querida, los valles de sombra son para atravesarlos. ¿Sabe? Una cosa es pasar el valle de sombra con la noticia de un cáncer sola, que pasar ese valle de sombra tomada de la mano del Señor. Eso hace la diferencia. Entonces, lecciones que estamos aprendiendo, la presencia del Señor. No importa cuál sea la adversidad que usted está pasando, el Señor está ahí. El Maestro está ahí y te llama. Él quiere tenerte cerca. Tiene su amor, tiene su paz, pero también tiene que haber un cambio de actitud. Yo tengo que mirar con esperanza y correr. ¿Qué dice acá? María se levantó despacito, con pereza, deprisa. Fue diligente, fue y buscó al Señor. Hermanas, ella fue al lugar correcto de la forma correcta. ¿Qué más dice? Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado acá, aquí no habría muerto mi hermano. ¡Qué tremendo! María nos deja una lección increíble. Cuando estoy en adversidad, en medio del dolor, me doy cuenta que el maestro está conmigo, hay un cambio de actitud, voy deprisa a él, a sus pies, en adoración. Así es María. Así estaba con Marta en el capítulo de Lucas, capítulo 10, a los pies del Señor en medio del dolor, y la vemos al final a los pies del Señor ungiéndole en adoración. María nos deja esa lección. Ella sabe ir al Señor, sabe escoger la mejor parte. Hermana querida, cuando nos pasa algo en nuestra vida, ¿a dónde corremos? Nos sumimos en la autocompasión, mandamos un WhatsApp, hablamos con una amiga, nada de eso está mal. Corro donde mi marido, corro. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No está mal ir a una amiga, ir a tu esposo, pero primero tenemos que ir al Señor. ¿Cómo? De rodillas en adoración, de la forma correcta. Me encantó el salmo que leyó Cecilia al iniciar. Qué precioso el salmista, cómo puede expresar su sentir, su dolor, pero de la forma correcta. Podemos ir, hermana, al Señor y contarle nuestra frustración, a veces el enojo que tenemos porque otros pecan contra nosotros o nosotras mismas, pero con incredulidad, no. Eso es tentar al Señor. Yo puedo expresar al Señor mi dolor, pero confiando de que Él es Dios. ¿Se entiende, hermana? Esa es la diferencia. Por eso usted va a ver los salmos.
El salmista empieza el dolor, pero siempre termina, mas yo en ti confío, mas tú eres mi roca fuerte. El salmista vuelca el corazón, pero adora al Señor sabiendo quién es Él. ¿Se entiende, hermana? Podemos ir al Señor con nuestro dolor, pero confiando de que Dios tiene un plan. Al lugar correcto, a los pies del Señor. Ese es el lugar de privilegio. De la forma correcta, deprisa. Y se postró a los pies del Señor. Abrió su corazón lleno de humildad, reconociendo quién era Dios, ¿no? En adoración. Hermanas, al principio en el versículo 5, que ellas habían mandado unos mensajeros, pero no recibieron la respuesta que esperaban. El Señor tardó, así en comillas. Para ellas había llegado tarde. Pero hermanas, ¿no nos pasa eso a nosotras también? Cuando oramos por algo y la respuesta no llega y decimos, Señor, vas a llegar tarde. Pero Isaías dice de que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Dios tiene un propósito, hermana. Él no llegó tarde y a veces pensamos que llega tarde, pero la respuesta divina no es solo para satisfacer nuestras demandas. Lo que Él quiere es glorificarse en nuestras vidas. Tal vez estás lidiando con un esposo difícil, hijos rebeldes, por los que estás orando hace mucho tiempo. Y tal vez dice, ¿por qué el Señor está en silencio? Dios está orando. Dios es Dios y Él tiene sus tiempos. Y vamos a entender la otra lección de María, que María va a aprender a hacer lo que es posible, porque lo imposible es tarea del Señor. Vamos al versículo 32. Señor, si hubieses estado acá, no habría muerto mi hermano. María y Marta dicen lo mismo, ¿cierto? Ven en el versículo 20, va y le dice el 21, le dice eso al Señor. Pero ¿cuál es la diferencia? María lo hace de rodillas. Ninguna de las dos estaba mala, pero María siempre vamos a ver a María, siempre la vas a ver de rodillas, en adoración al Señor. Es una mujer increíble de la que tenemos que aprender, porque a veces me parezco más a Marta que a María. Y el Señor dice, el Señor, la respuesta del Señor. Versículo 33. Leamos todas ese versículo. 33. Entonces Jesús, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Ahí la palabra conmover es temblar de emoción, es una demostración de cariño, que una persona se emocione al punto de tener deseos de llorar. Pero dice ahí, se conmovió, se estremeció y se conmovió. Ahí la palabra conmover es indignación, es una ira interna, pero parece contradictorio. ¿Cómo? Estaba lleno de amor, llorando, pero también estaba enojado y airado. El comentario del teólogo Pérez Millo dice de que él estaba indignado por lo que la muerte producía, por el dolor que producía, por la incredulidad de los que estaban ahí. Más adelante el Señor sabe y otra vez dice, se conmueve porque había gente incrédula que estaba esperando para acusarle, para matarle, y el Señor conocía. Él se duele por el pecado, hermana. El Dios del universo, siendo tan empático con María, se pone a su lado y abraza esa tristeza y dice más adelante que el Señor llora y se conmueve. El Señor está expresando su profundo disgusto por lo que la muerte produce. Esa no era la idea de nuestro Creador, ¿cierto? No era la idea la muerte. Y lo que produjo le causó indignación al Señor, pero a la vez sentía un amor, era Dios y se conmueve porque también era hombre. Entonces Él puede entender tu dolor. ¿Por qué? Porque Isaías dice que Él fue el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Hermana querida, no hay nada que las 22 mujeres que estamos acá podamos experimentar que el Señor no lo haya pasado. Él está ahí, el Maestro está ahí y te llama. Tiene su presencia, tiene su paz, tiene su amor. Lo que usted y yo tenemos que hacer es ir a prisa a Él, abrir mi corazón dolido, pero en adoración, en humildad, presentarme ante el Señor. Ya vamos terminando. Dios responde a la acción de María, pero esta vez no la defiende como cuando Marta la acusa. Esta vez el Dios del universo se pone a su lado para consolar. Esas lágrimas mostraban amor, ¿no? Qué ejemplo que el Señor nos da.
¿Nunca escucharon esa frase de que los cristianos no tenemos que llorar ante la muerte? Y eso es lo peor que podemos decirle a alguien que está sufriendo por el duelo. El Señor lloró. Hermana, es cierto que nosotros no, como el inconverso que no tiene esperanza. Yo lloro, tengo tristeza porque amo, porque esa persona está partiendo y no la voy a ver en mucho tiempo. La pena es por el entorno, no por el dolor del alma, ¿se entiende? Como cristianas podemos llorar, expresar nuestro dolor, nuestro duelo, pero confiando que el Señor tiene un plan y que pronto vamos a ver a esta persona cuando la persona muere. Fíjense el versículo 34, ya terminando. ¿Dónde le pusiste? Dice el Señor. Y si ustedes siguen leyendo todo este hermoso capítulo, pasa eso tan maravilloso que el Señor dice, Lázaro, Lázaro, sal fuera, ¿no? Y resucita, lo que habrá sido para María y Marta ver a su hermano vivo otra vez. Acuérdense que para las mujeres en Jerusalén en esa época, quedar viudas, ellas no eran casadas, entonces quedaban indefensas, quedaban sin alguien que las sosteniera. Entonces era muy fuerte lo que ellas estaban viviendo. Pero el Señor dice, ¿dónde le pusiste? Porque hasta ahí le correspondía a María. Todo lo que viene después era del Señor. Hermanas, en nuestra aflicción y dolor, lo que nosotras podemos hacer es ir al Señor de rodillas, confiar, abrazarnos de su presencia, de su paz, de su amor, de su palabra, y dejar que el Señor sea Dios. Él hace el milagro. Usted y yo, hermana querida, hacemos lo posible. Lo imposible es tarea del Señor. Concluyendo, si bien el sufrimiento, el Señor produce el sufrimiento, el Salmo 147:3 dice que Él es también quien sana. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Debemos confiar de que Él está trabajando en nuestra vida y nada ni nadie es más fuerte que Él. Isaías 53 dice que Él es el que es experimentado en dolores. El Señor sí puede decir, hermana querida, yo sé lo que sientes, porque Él sintió todo el dolor que se puede sentir. Si usted le confió su eternidad al Señor, si usted le dijo, Señor, yo creo que tú eres el Salvador, y le confió su eternidad, podemos confiarle el dolor que estemos pasando. Las convicciones. Las convicciones, lo que yo creo de la palabra del Señor. Y hoy hemos aprendido que en el dolor mi convicción se tiene que ver. Tengo que ir deprisa al Señor porque sé que Él está. Tengo que ir con mi corazón delante de Dios, confiar en su amor, en su promesa y que Él es Dios, que Él tiene un plan. Y así como produce el sufrimiento o lo permite, Él también puede sanar tu corazón y el mío. ¿Estás dispuesta, hermana querida, a confiar de que esto que está acá en tus manos es la palabra de Dios y que ahí tienen que estar tus convicciones firmes? Y si Él dice, no temas porque yo estoy contigo, tenemos que creerle. Y si Él dice, yo soy el que sano, tenemos que dejar que sane. Y si Él dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tengo que creer que es así. Que los valles de sombra de muerte no los paso sola, porque Él está conmigo. Él está ahí, mi querida hermana. En medio del dolor, en medio de la adversidad, se va a ver nuestras convicciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos sumimos en la tristeza y en el dolor? ¿O podemos mirar con esperanza, confiando que Él está a mi lado? Entonces puedo con lo que estoy atravesando, porque no estoy sola. Él me va a dar la fuerza. Que el Señor las bendiga y gracias por esta hermosa oportunidad.